A las calles de la aduana donde creciendo aprendí, a las bóvedas, al Waston, al Guruyú, desde aquí mi recuerdo emocionado por las horas que viví. Al bodegón La Telita, a Lito y a Rafael, semiduro y vino tinto bajo el ojo de Gardel. Al maestro Tito Cabano, privilegio que me honra haber nocheado con él. Ah, bodegón La Telita, puesto de fruta y verdura donde a cantar empecé. Mi ciudad se mete al agua por la escollera Sarandí. Zumban lances de caña y el aparejo de un chiquilín. Pinta gente de medio mundo, de lengue-lengue y de calderín. De botella en las rocas o encanutada en el maletín. De botella en las rocas o encanutada en el maletín. Del Guruyú vienen los tambores, va mi corazón. del Guruyú, De amor y dolores, canto el milongón. del Guruyú, Vienen los tambores, Guruyú, va mi corazón. del Guruyú, De amor y dolores, canto el milongón. Cae la noche estrellada en esta orilla de la ciudad. Sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar. Allá en el bar el hacha, el as de copas quiere brindar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. del Guruyú, Vienen los tambores, va mi corazón. del Guruyú, De amor y dolores, canto el milongón. del Guruyú, Vienen los tambores, va mi corazón. De amor y dolor. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. Si eso no es folclore, la connivencia filosófica y etílica, abrazada de la moral del laburante. Un lenguaje propio de aquellos hombres en aquellos bastiones de la hombritud, si se me permite el neologismo recién inventado. Vamos a empezar de vuelta. Buen día, ¿cómo andan? Yo acá, solo, otra vez. Lo más importante que tengo para decir del valiente que vino hoy a pelear codo con codo esta batalla contra aburrimiento y desinformación es que fue conciudadano costero mío hasta febrero del año pasado, cuando firmó un contrato que no podía rechazar y bueno, se tuvo que mudar a una nube con buen paisaje, sombra, aire fresco, un alquiler accesible de un bulín mistongo, pegadito a un boliche con mostrador de estaño, donde despunta el vicio de cantar, tocar, contar y sobre todo escuchar. Y cada tanto catar un vinito de ese que sobró de las bodas de Caná. Les cuento algo de él. Bajo el seudónimo Roberto Darwin, con V, fue fundamental en la conformación de la identidad musical uruguaya. Y no precisamente por basarse en lo folclórico oriental, si tal cosa existiera, sino precisamente por su eclecticismo. Un eclecticismo que dejó la puerta abierta para los que quisieran desencasillarse, y hubo unos cuantos que siguieron el camino. Él se caracterizó por su perfil bajo y un look caribeño, extraño para la época. Y es uno de los referentes más interesantes y completos del así llamado canto popular uruguayo. Compuso clásicos como este milongón del Guruyú, con el que abrimos, y el himno a un rincón del alma de la ciudad vieja de Montevideo, la calle Yacaré.
Calle Yacaré, calle Yacaré, si no la conoce, se la mostraré. Calle Yacaré, calle Yacaré, guarda con los dientes que te sacan pie. Calle Yacaré, calle de nunca en domingo, a no ser cuando entran barcos chinos, polacos o gringos. Las muchachas van temprano a ver si cae algún gil, ganan 5 en cada copa de agua verde pipermín. Y si no, calle Yacaré, calle Yacaré, chico piano y repite, que puede ser. Calle Yacaré, calle Yacaré, candombe y gramilla, frente a los cafés. La gorda René, años que no entra en la tanga, chamulla el punto para que al que manga le tire un mango al sombrero. El hijo de René fue concebido en Bartolo, vive en la calle criándose solo entre pungas y cafiolos. Calle Yacaré, calle Yacaré, salen del mercado 3 a contrapié. Calle Yacaré, calle Yacaré, entraron a tomar una y tomaron 23 otra vez. Calle Yacaré, calle Yacaré, el sábado mucho taxi y el lunes andas a pie. Calle Yacaré, calle Yacaré, se cruza el que va al laburo con el que sale del cabaret. Calle Yacaré, calle Yacaré, entra el cebo negro que azul pidiendo el carnet. Calle Yacaré, calle Yacaré, se armó lío, cae la yuta, todo contra la pared. Y vos también. Calle Yacaré, calle Yacaré, no la conocía y se la mostré. Calle Yacaré, calle Yacaré, ya caeré de vuelta cuando no lo sé. Ya caeré de vuelta cuando no lo sé. Ya caeré de vuelta cuando no lo sé. Ya caeré de vuelta cuando... Cuando no lo sé. Roberto Darwin fue pionero en la musicalización y difusión de la poesía de Nicolás Guillén, con temas como Barlovento y De qué callada manera, ese que famoseó Pablo Milanés. También compuso sobre textos de Yamandú Beovide, menos famoso, por ejemplo, Jacinto Vera, que es un himno, otro himno, de otro barrio. Todas las canciones que voy a traer hoy amueblan la memoria de aquellos años en los que yo tenía que peinar y un alma sin mediasuelas todavía. Si alguien necesita más información dura sobre Roberto Darwin, puede buscar en Google, y también está por ahí el libro Canto Popular, Historia y Referentes de Hamid Nazabay, con Z y termina en Y. A partir de ahora serán el propio artista y Gerardo Sotelo los que les digan a ustedes lo que ellos quieren que se sepa de Roberto y su música. Es una grabación sintetizada del capítulo del 10 de diciembre de 2010 del programa El Lado Oculto de Canal 20 en TCC. Antes de darles paso, una aclaración que creo debida. Seleccioné grabaciones de varias edades del artista, algunas juveniles con defectos técnicos propios y de la tecnología de entonces. Y también programas recientes, todo esto tiene más de 10 años, a los que van los grandes cuando todavía pueden, lo cual es una gran cosa para ellos, hacerlo en vida, y también para pelearle al olvido. Así todo, se condena inmerecidamente a Roberto Darwin, 14 discos, 200 canciones, varias de ellas destacadas internacionalmente, y sin embargo, escucharlo en la radio es más difícil que sacar la lotería.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy para recibir a un gran artista uruguayo, músico, compositor, cantor. Si yo le digo que es el mayor milongonista del Uruguay, quizás le resulte un poco fuerte la palabra. Yo se lo presento y después van a ver por qué lo defino de esta manera. Me refiero al señor Roberto Darwin. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo andás, Gerardo? Bienvenido. Bien, muchas milongonista, gracias. ¿Podríamos definirte así? ¿O milongonero? Sí, puede ser. He escrito pila de milongones y la gente un poco se va sobre esa historia, pero bueno, también me han dicho candombero, me han dicho insultos también en otros sentidos. Te han dicho cosas poco agradables. Sí, poco agradables. Salida hincha, central. Bueno, eso, o sea, eso es gente, otra cosa de la cual también la gente es muy grosera. Vamos a tener tiempo para hablar. Pero primero, para refrescar un poco la memoria de este hombre que ya lleva 40 años, 50, ¿cuánto con la música? Mira, de la gente de mi tiempo no quedan muchos, ni cantando ni sin cantar. ¿Pero cuándo fue la primera vez que cantaste en La Telita, por ejemplo? Y mira, cuando yo canté en Las Telitas en el año 63, 64. 50, entonces, ahí más o menos. Y vamos a poner 45. que sí, escribí el otro día un tema. Ay, ¿cómo era? Tengo mis admiradoras, quebraditas de salud, las lindas de los 60, tiempos de mi juventud. A medianoche Dolina les aliviana la cruz y se duermen y no apagan ni la radio ni la luz. Sus hijitas cuarentonas, duras, mándenmelas por favor. Y miéntalen y cuénteles lo bien que está aquel cantor. Roberto Darwin, vamos a repasar su dilatada trayectoria. Ojo que Pedrita anda en la zona. Piedrita por donde anda, siempre va con la herramienta. Piedrita por donde anda, siempre va con la herramienta. A la vecina que atiende siempre la deja contenta. Sabe arreglar cualquier cosa y cuando no sabe inventar. Piedrita arregla jardines, encuentra agua y hace pozos. Piedrita arregla jardines, encuentra agua y hace pozos. Albañil y sanitario, pintor muy meticuloso. Y repara los detalles que descuidan los esposos. Siempre hay algo que hacer. Por San José de Carrasco, Shangri-La y Lagomar. Por San José de Carrasco, Shangri-La y Lagomar. Por Médanos y por Lomas, el Sol y Mar. Y el Pinar, ahí vivo yo, Piedrita de pan de bolsa, hace servicio sin parar. Lo bautiza Piedrita porque para anunciarse tira piedrita por la puerta del fondo. Piedrita de pan de bolsa, atiende la Costa de Oro. Si reconocen su motor, apágale con la moto. Piedrita de pan de bolsa, atiende la Costa de Oro. No, si Piedrita también canta muy bien, casi lo invito a este coro. Piedrita Casi. de pan de bolsa, atiende la Costa de Oro. Si te apareces por casa, Piedrita, yo te deterioro. Además se toma todo lo que hay. Eso lo arreglo yo, eso lo arreglo yo. Del servicio que da Piedrita, libre medio. Eso lo arreglo yo, eso lo arreglo yo. Jardinero de mi
flor, gracias, yo paso de tu favor. Eso lo arreglo yo, eso lo arreglo yo. Le adelantaron plata para materiales clavados, se le borró. Eso lo arreglo yo, eso lo arreglo yo. A piedrita por mi casa no quiero verlo negra, no, 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 no. No solo en la Costa de Oro, por otras zonas también visita. De confiada, de Songona, mano larga, bravas y discutidoras, el telar de Camancita. Piedrita besas el verso, se lo canta y lo recita. Y pasando el arroyo cuando varias changuitas lo están esperando. De arroyo a arroyo. Y hasta José Ignacio no para. Hablábamos del milongón. Tú en una de las canciones lo dedicás a hacer una especie de historia del tango, de la milonga. Ajá. Y lo vinculás con Cuba. Hay un tono en todas tus canciones, en toda tu obra, pero en este disco particularmente que a uno le trae la memoria, además de la presencia del candombe, de lo típicamente uruguayo, ¿verdad? Uh-huh. De Cuba, de Compay Segundo, de la poesía de Nicolás Guillén, la negritud no solo de la música que haces, sino también de la poesía y hasta de tu forma de cantar, ¿no? Hay mucho de eso en toda tu obra. Bien probablemente tengas razón. Las influencias de la música del Caribe, o al menos si no influencia, la relación directa que hay entre la música, sobre todo cubana, y la música uruguaya, para mí es evidente, históricamente es evidente. En el entendido que la gente, los historiadores, la gente que sabe más de tango, cuando quieren acordar se dan cuenta que el tango es una música de fusión. ¿Por qué? Porque se supone que viene de La Habanera. ¿Y dónde queda La Habana? Pues dicen que en Cuba. Y bueno, y a partir de ahí con el bandoneón, que es un instrumento alemán traído por los marineros a Buenos Aires, qué sé yo, bueno, de ahí nació el tango, aunque en principio no tenía bandoneón, pero en fin, eso sería hilar muy fino. Pero la música cubana sí, yo creo que ha tenido una gran influencia sobre la cultura popular uruguaya. Muchísima influencia. Pero tú me da la impresión de que le encontraste el punto donde por momentos parece que fuera un tango o es un milongón, pero tiene también la clave y la métrica del candombe y tú tenés hasta casi un tono acubanado, por decirlo de alguna manera. Es una identidad desde hace ya mucho tiempo, la de Roberto Darwin como compositor e intérprete, muy definida, pero tú reconoces todos esos elementos en tu obra. Sí, sin duda. Sin dudamente, como digo yo. El hecho es que a mí me impresionó mucho en otros tiempos la poesía de Nicolás Guillén, evidentemente cubano, gran poeta cubano, etc. Y sobre su poesía tan onomatopéyica, tan llena de sonidos de cutumplá y cran cran y así muy cubana, yo me sentí atraído por ese fenómeno a nivel de... Yo toco la guitarra de una manera muy percutiva, y creo que se lleva muy bien con ese tipo de ritmo. Ahora, volviendo a lo que hablábamos antes, el parentesco, la cercanía que hay entre lo que yo hago y la música de esas regiones, creo que es casi inevitable porque... Yo como soy modelo 42, en los años 50 se sintió mucho aquí, sobre todo aquí en el Uruguay, la influencia de la música cubana. Venían muchas orquestas cubanas acá,
mi padre, que era trabajador del calzado, se iba a bailar al Parque Hotel y regresaba, y sin dormir se iba a laburar a la fábrica. Llegaba a las 6 de la mañana a casa y se daba un duchazo, se sacaba el traje de Palm Beach y claro. Sí. Entonces se desvestía de camba y se vestía de laburante y se iba a laburar. Y al día siguiente lo mismo, a la noche siguiente, así si algo le quedaba, iba. Y bueno, me crié escuchando la música de los Lecona Cuban Boys y qué sé yo. Después apareció la Sonora Matancera. Yo creo que ahí hay una coincidencia, lo hablamos con tu productor, sí, Santiago, recién. Hay una coincidencia con la aparición de las orquestas cubanas acá y las primeras llamadas, que son en el año 56. Sí, es cierto, porque tú nombrás en una canción un homenaje muy merecido a un hombre que debería ser recordado con más énfasis por la gente de la cultura, que es Pedro Ferreira, ¿no? Claro. Una figura no solo del barrio Palermo, sí. sino del candombe, de la música, de la cultura popular uruguaya, ¿no? que ayudó a configurar eso que tan peculiar, tan montevideano, tan del sur, que es la canción candombe o el candombe cantado, ¿no? Y sí, lo hacía Pedro, que es un poco el padre de esta vertiente. Yo en esos tiempos él tocaba en el Club Jacinto Vera, que estaba muy cerca de casa, claro, y yo recuerdo que venían bañaderas, que se les llamaban en ese entonces, bañaderas llenas de gente que venían de otros barrios a bailar ahí con Pedro. Y Pedro, ahí tenés un buen ejemplo de fusión entre los tambores del candombe y la cubanía de la música tocada con guitarra, piano y trompetas, claro, que era inusual en ese tiempo acá. Después vinieron las orquestas que tocaban plena y bomba y ya una tropicalización diferente. Ya apareció lo que después conocimos como cumbia, como música tropical, ¿no? Sí. Ya en la década del 60, propiamente. Ya en la década del 60, después de la aparición de Cortijo. De Cortijo y su combo, claro. Cortijo y su combo, donde cantaba Ismael Rivera y que es otra vertiente, Canario y su grupo. ¿Te fuiste del Guruyú para Jacinto Vera? ¿Sos del Guruyú propiamente? No, mira, yo nací en el Cordón Sur. Nací en el Cordón Sur, en la calle Rivera y entre Arenal Grande y Pablo de María. Y ahí me llevaron a vivir a Jacinto Vera. Mi mamá falleció cuando yo era muy pequeñito, y al final terminé viviendo en Jacinto Vera, donde vivían mis abuelos. Y ahí me crié en Jacinto Vera. Después lo del Guruyú fue un poco bastante más tarde, cuando yo decidí tomar otros rumbos. Ahí falleció mi viejo cuando yo tenía 18 años, o sea, en el año 60. Y ahí sí arranqué a callejear y a tocar la viola, porque de algo había que vivir. Y ahí al poco tiempo empecé a bolichear inmediatamente. Agarré toda la mejor época de las vinerías, la época de las telitas. Vi llegar a mi hermano del alma, José, el sabalero, con una cámara de foto a las telitas, cuando había escrito sus primeras chamarritas, pero ya era poeta, José. Pero claro, tenía que ver, nadie sabía el claro, tesoro de tipo y de artista que era. Y bueno, y andaba sacando fotos. Un tipo muy, muy adorable. Jacinto Vera, dueña del barrio, la luna entera. Boliche viejo, sol agrisado, mármol añejo. Plaza desierta,
por los canteros la noche muerta. Mi vida entera, mi vida entera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. Mi vida entera, mi vida entera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. Piedra lustrosa, la calle brilla como baldosa. Gordo Clemente, buceca y vino, no le hacen frente. Diario y patrona, en equilibrio Manolo asoma. Mi vida entera, mi vida entera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. Mi vida entera, mi vida entera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. En el alma te llevé los años que anduve afuera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. La vecina que controla que pasa por la vereda. Barrio de Vera, Jacinto Vera. Aunque ya no es como era, qué lindo es Jacinto Vera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. Hoy trajimos la versión corta, versión de primavera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. Arrancamos con los tambores, gancho, ya no vamos para afuera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. De modo que conociste un Montevideo, yo no lo conocí, por ejemplo, ¿no? Yo en la década de 60 era un niño, ¿no? Pero tengo la memoria, el recuerdo, porque probablemente también ese tipo de vida nocturna de Montevideo se terminó quizás un poco antes con la crisis de la década del 60 y definitivamente con la dictadura, ¿no? Absolutamente. Hablamos de una ciudad que ya no existe. Para mí una ciudad mucho más atractiva, mucho más vivible, mucho más intensa en cuanto a que, qué sé yo, estoy hablando como un viejo y me niego, me resisto, pero es inevitable. No es que seas viejo, Roberto, que tenés memoria, digamos. Tengo memoria y sí, tengo memoria. Porque mira, por ejemplo, cualquier joven o no tan joven que esté escuchando y te escuchó decir, bueno, yo vivía en Jacinto Vera hasta que un día decidí salir de algo había que vivir y me dediqué a cantar. Sí, no, agarré la vida. Ni siquiera una alternativa. Hoy no lo es, digamos. Por lo menos el que quiere salir a laburar más bien tiene que elegir otros oficios que le puedan dar un salario, ¿no? Sí, yo lo aconsejaría para la gente que no es capaz de vivir a tumba abierta como vivo yo hasta ahora. O sea, yo tengo la tumba ahí. Claro, eso es porque tenés un terrenito en el Pinar. Sí, para morirse cualquier lugar es bueno, ¿o no? Pero estábamos hablando de una época en la cual ser músico era un oficio del cual podías por lo menos ganarte un peso. Sí, sin duda. Mirá, yo trabajé mucho con Rubén Castillo, por ejemplo, y él tenía la costumbre de pagar a los artistas. ¿Quién decía en Discodromo? Sí, cosa inusual en estos tiempos, o sea, prácticamente para presentarse hay que casi que pagar. Y había boliches, qué sé yo tocaba mucho en un lugar que se llamaba La Comparsita, estaba de Cojinillo y había otros boliches. De Cojinillo que era de los olimareños, claro, ¿no? Estaba Altamar, estaba, qué sé yo, había Teluria. mucho. Teluria, Portofino, yo me venía
me venía vestido de smoking y corbatita así en un ómnibus, el 142 creo que era. Claro. Y me iba con la viola en la plataforma de un ómnibus de Cusa, un frío tremendo. Portofino está en Punta Gorda, ¿no? Estaba en Punta Gorda del Toto Miranda. De Toto Miranda, claro. Y bueno, y ahí me iba yo de traje y... Pero espera, ¿y qué cantabas en esa época? ¿Canciones tuyas ya o hacías repertorio internacional? No, cantaba canciones mías algunas y cantaba otras canciones de tipo... con ese tipo de figuración rítmica de tumbado. De tumbado. Sí. Nos juntamos mucho, nos acercamos mucho con los cubanos porque ellos opinan que la música que yo hago tiene un vínculo con su música. Con Uruguay. Sí, tiene un vínculo al menos con la Totalmente. música como yo toco. Pero sin embargo, reconocen que no es música, o sea, Claro. eso no es de ahí. Claro. Eso no es de ahí. Entonces hay un punto hay una especie de inflexión allí entre lo que hacen ellos y lo que yo hago. ¿Sabés que yo creo que es una teoría personal, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan descabellada. Yo creo que lo que los une es lo negro. Es decir, en la manera como tú escribís, en la manera como tú cantás, cómo tocas la guitarra, hay una influencia afroamericana, ¿no? La poesía de Guillén es poesía negra. Las onomatopeyas son propias de la, por lo menos de lo que sabemos, de lo que escribieron, de lo que cantaron los negros en América, bueno, en las tres Américas, ¿no? Pero lo tuyo no es música étnica, tú es música del sur de Montevideo, o de Montevideo, con ese vínculo tan peculiar con Cuba, particularmente, ¿no? Sí, yo creo que el vínculo en la música popular uruguaya, toda la música está vinculada con el resto del mundo, Sí, con claro. alguna región, porque no vamos a pretender que el rock sea uruguayo. No, por supuesto. Pero, por ejemplo, en la música argentina, la influencia afroamericana es más diluida. Sin duda. En Uruguay está más presente por razones obvias. Y lo mismo con la influencia de la música de Brasil, que en tus arreglos de guitarra aparece bastante, por lo menos desde el punto de vista armónico, ¿no? Las armonías sí. Sí, quizás no en la parte rítmica, pero en las armonías sí, mucho. Mucho en las... Sí. Pero te decía que el hecho de pretender que haya una música popular uruguaya es un poco... es una pretensión pretenciosa, Sí. porque se habla de rock uruguayo. ¿Cómo el rock puede ser uruguayo si partimos de la base que el rock no es uruguayo? No es, no fue ni será, porque el rock es gringo y es inglés. Está todo bien, pero debemos aceptar que es una música que viene de otra parte. Como debemos aceptar que el tango viene de otra parte, Claro. Son fusiones que se han hecho acá. Como el candombe tampoco es de acá, es una forma de tocar, de toque africano, que bueno, que se fue diluyendo con el tiempo y si no basta con leer a Lauro Ayestarán, Claro. a ver qué opina el hombre, ¿no? Y está todo bien que derive en esto, está muy bien. Pero bueno, no vamos a pretender que tenemos una bandera de uruguayicidad en la música que... ¿Vos naciste con Barlovento ya abajo del brazo o la compusiste después? No, la compuse después. Porque uno no recuerda a Roberto Darwin demasiado lejos de Barlovento, una Sí, canción que interpretaron, bueno, tantos artistas, pero... Y por supuesto que te acompañó por varios países del mundo esa canción, ¿no? Sí, como Canoero también, que me la Canoero, grabó por supuesto. Celia Cruz. Se hizo una versión muy linda, Celia Cruz, de ese tema. Cuelga colgada, cuelga en el viento, la gorda luna de Barlovento, maringuerote en la selva untada de chapapote, río chico sobre una palma verde abanico, duerme un zamuro de negro pico, blanca y cansada la gorda luna cuelga colgada, el mismo canto y el mismo cuento, bajo la luna de Barlovento, negro con hambre, piernas de soga, brazos de alambre, negro en camisa, tuberculosis, color ceniza, negro en su casa, cama en el suelo, fogón sin brasa, qué cosa más triste, más lastimosa, blanca y cansada la gorda luna cuelga colgada.
negro canta y está llorando. Dorondorendo, yo no me alquilo, yo no me vendo. Dorondorindo, si me levanto ya no me rindo. Dorondorondo, mi negro hambriento, yo no respondo. Blanca y cansada la gorda luna cuelga colgada, cuelga colgada, cuelga en el viento. La gorda luna de Barlovento, suena guitarra de Barlovento. Que lo que digas tú, se lo lleva el viento, 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 se lo lleva. Te nombraba Barlovento, que fue un éxito formidable para la época, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Después apareció enseguida Canoero, otro tema que también te dio muchas satisfacciones, porque Roberto Darwin fue uno de los primeros artistas, no el único, pero probablemente con los olimareños y con Citarrosa, que salió del país por esos años y que tuvo que te fue bien, digamos, que saliste antes de que te echaran, digamos. Sí, de algún modo sí. Sí, a mí me fue muy bien, francamente me fue muy bien en México, me fue más o menos en España, donde nunca terminé de sentirme del todo bien. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo, mi nombre es Roberto Darwin, mi nombre artístico, pero mi apellido es Barrientos, o sea que soy inequívocamente español. Sin embargo, en esos tiempos, en el año 75, cuando el 20 de noviembre de dicho año murió Francisco Franco, a partir de ahí empezó a haber una especie de situación, de actitud xenófoba de parte de no de todos, yo tengo hermanos queridos que me abrieron las puertas y el corazón, pero mucha gente allí, inclusive artistas, organizaron sindicatos para expulsar, para dificultarle la tarea, para ponernos palos en las ruedas, para... ¿A los artistas extranjeros? A los artistas, ¿o particularmente a los latinoamericanos? Particularmente a los latinoamericanos, que éramos muchos en ese momento. Y yo recuerdo con mucho dolor, cosa que después, actuando por allí, se lo hice saber y bueno, y sí aceptaron eso, ¿no? Recuerdo que Víctor Manuel y Ana Belén eran uno de los que encabezaban esta jugada, cosa que yo jamás comprendí, porque era gente aparentemente solidaria y gente bien. Y bueno, después hicimos algún festival con ellos y yo no pude evitar la tentación de hacerles el comentario. ¿Qué te dijeron? Y me dijeron que sí, pero que había sido por un hecho, por una situación política. Ellos trabajaban en ese momento tenían que hacer una especie de pulseada con el gobierno y pertenecían a un determinado partido político tradicional, una izquierda, el Partido Comunista. Sí, claro. Y bueno, y de algún modo les sugirieron que hicieran esa fuerza. Pero el capítulo del internacionalismo proletario se lo saltearon, me parece, ¿no? En esa oportunidad sí, creo que no la única, pero sí. Sí, porque había pila de gente ahí que estaba en España porque no tenía manera no tenía más remedio de estar en otra parte. No era mi caso, porque yo venía de México, donde me iba y me fue siempre muy bien, donde me abrieron siempre las puertas. Y en España también, Pero cuando evocás eso, ¿cuántos años estuviste en el exterior? Y estuve directamente así 15 y después he salido mucho. ¿Dónde te reconoces viviendo? ¿Dónde tenías tu casa? ¿Dónde la tuviste? En México, donde bueno, sin duda quedó parte de mi corazón y de mi manera de ser y pues, no retear tus recuerdos, mano, fíjate. No, tengo mi vínculo afectivo con México, sin duda, y con su cultura, con su manera de ser, con su cocina. Bueno, y después mi otra casa en París, entre México y París, y en España también, insisto, no quiero que nadie se sienta mal. ¿Seguiste componiendo durante esos 15 años?
Sin parar. Sin parar. Sin parar. Yo escribo en cualquier parte. Ahora, por ejemplo, escribí una cosa en un ómnibus. Mientras venías para acá, ¿no? Mientras venía para acá. Se puede, te podemos hacer el estreno mundial en todo Y caso. lo podemos hacer, mira, porque... Pero que es una poesía, Roberto. No, es muy, muy breve. Yo estoy jugando mucho con las décimas Mira. últimamente. Y bueno, y aprovecho y le mando un saludo enorme, si me lo permitís, Adelante. a mi cardiólogo de salud pública del Hospitalito de la Costa. Le mando un gran abrazo, pues es un gran tipo, no solamente él, sino otros cardiólogos que me han atendido, pero en manos de quien estoy ahora es de este médico que se llama Daniel Vilelo. Y bueno, le mando un abrazo para él y le escribí una cosa que dice: Daniel Vilelo, mi amigo, te saludo en mi canción. Vos vas en mi corazón y yo sé por qué lo digo. Con tu consejo yo sigo derechito con la clave. El ritmo va firme y suave, limpito y sin cruzaderas. Ni cuando subo escaleras, ni hablar. El que sabe, sabe. ¿Estuviste mal del corazón? ¿Estás mal del corazón? Hice un infarto. Pero... ¿Cuánto hace? No, hace tiempo, hace como 6 años. Y gracias a la atención de Vilelo y de otros cardiólogos que me han tratado en el Maciel y en el Clínicas y que son. ¿Sabes con quién estuve internado en el Maciel? Con Daniel Soria, con Abel Soria, claro. Con Abel Soria. Descomunal. No, yo le recomiendo al que tenga que pasar por una situación de ese tipo, que no se lo deseo a nadie. Tener a Abel Soria al lado. Sí, no, que tampoco, pobre que... No, bueno, pero pobre podría Abel. contratarlo, por ejemplo, para como Patch Adams, te llevan a Abel Soria, te cantan unas cosas, hay una, ¿no? Sí, te inventa cosas, sí. Sí, la temporada que pasé más embromado y más divertido de mi vida. Con él. Perderse por la mar el remo. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz es carbón. Canoero, deja perderse por la mar el remo. Canoero, deja perderse por la mar el remo. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Canoero, deja perderse por la mar el remo. Canoero, deja perderse por la mar el remo. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Canoero, deja perderse por la mar el remo. Canoero, deja perderse por la mar el remo. Bueno, vamos bien, es una colección de temas que, además de lo que comentamos, ¿puede ser que tenga un dejo melancólico todo el disco?
Bien, probablemente sí, claro, yo creo que sí. Sí, creo que obedece a una especie de planteo, de manera de pararse frente a la vida en algún determinado momento. Y sí, evidentemente debe encerrar melancolía en cuanto a que a uno con el paso del tiempo se le va llenando la agenda de muertos y bueno, y uno se siente más cerca de la salida que de la puerta de entrada. O sea, evidentemente eso, yo creo que la música de este disco no es triste. No es triste para nada. Sí, simplemente tiene una especie de tonalidad otoñal. Sí. Y sin llegar a ser invernal totalmente tampoco. No, pero fresco. es que además el milongón también te lleva un poco a eso, ¿no? Tú en una canción decís, no me lo apure, que pierde, pero es como que vos lo ralenteaste, ¿no? Lo hiciste más, puede ser más melancólico. Sí, hay un juego con eso, sí. Uh-huh. Sí. Melancolía, bueno, tú decías porque te sentís más cerca de la salida que de la entrada, ¿no? Melancolía por el Montevideo que ya no está, o de hecho tú ya no vivís en Montevideo, por la calle Yacaré, por el Guruyú que conociste. Mira, probablemente una sumatoria de todos estos factores. Hay otra cosa que a mí me hace falta enormemente en Montevideo, son los boliches. Acá en la esquina hay uno, pero son raros. Sí. Son muy raros. Hay muchos lugares donde venden cualquier otra cosa, pero a mí me gustaba Montevideo donde me podía tomar un café en la esquina, con un amigo, encontrarme contigo, tomar un café o qué sé yo, anda a saber qué otra cosa. Uh-huh. Pero no hay ya boliches así. ¿Observaste eso? Sí, claro, por supuesto. No hay cines, que yo que sé, en el Jacinto Vera te puedo nombrar 20.000 cines que no están hace años. El Roy. El Roy, el Astral, el Edison, el Plus Ultra, el Lutecia, el todo lo de vos sos de la época que había un pianista, ¿no? No, pará. No, tanto no. Pero bueno, cuando apareció Marilyn, yo estaba acá. ¿Sí? Y cuando apareció Elvis Presley, yo estaba acá. Ni hablar que cuando aparecieron los Beatles, yo estaba acá. ¿No tuviste la tentación de toda esa generación de decir yo quiero ser como él? No. ¿O como ellos? No, nunca, porque siempre estuve más vinculado a la música latina. Las que creo que más de una me ha dado un beso pensando en Elvis fueron algunas de mis novias, varias de ellas. En aquella época. En aquella época, sí. Ahora, evidentemente, no. No, te veíamos en una foto con una barba negra. Pero tú decís, yo siempre estuve más vinculado a la música latina. Y yo recuerdo, yo era muy, muy chico cuando te escuché por primera vez. Vos sos un chiquilín al lado. Yo soy un pibe, sí. Que cuando tú hacías ese tipo de música con una vertiente latina, en pleno auge de la canción protesta, del rock progresivo, del candombe beat, era una cosa rara, no estaba de moda lo latino. En Uruguay seguro que no. No, sin duda. Pero lo que pasa es que siempre trabajé por fuera de las modas, de las tendencias que marca una determinada necesidad discográfica. A mí nunca me importó mucho vender, ni ser famoso, ni ganar guita. No me importó. O sea, a mí lo que me importa es vivir feliz, cómodo, relajado y sentirme bien haciendo las canciones que a mí me gustan. Si la gente se entera o no se entera, y yo qué sé, que se tomen su tiempo. Ya me moriré y me haré famoso. Bueno, no te apures, pero ya tenemos que terminar el programa. Pero viste qué es lo que suele suceder acá. Pero en aquella época que vos eras un tipo joven, vos ibas a contracorriente, no porque lo hicieras a propósito, pero era claro que lo que vos hacías era insólito, era algo único, ¿no? Sí. ¿Lo sentías en esa época? ¿Te costaba? ¿Te generaba...? No, ni lo siento ahora. Yo sé que hago otra forma de música popular uruguaya y... No me importa, me imagino yo que sé, llegándole al alma, al corazón a gente como vos, que me ha hecho comentarios de este disco, tan afinados, tan refinados y tan precisos, yo con eso estoy más que bien pagado. Ahora, ¿cuánto hace que estás viviendo en el Pinar? Mira, en el Pinar, cuando regresé de París, esto fue en el 85, ya viví en el Pinar y después a partir de ahí salí otra vez a México y a Alemania, que voy mucho, he ido mucho, últimamente no voy, pero salgo a la Argentina, qué sé yo. Pero la gente que volvía del exilio, bueno, ha habido tantas experiencias como personas que volvieron, pero
uno te asocia por tus canciones al Guruyú, probablemente también al Barrio Sur, Palermo, a Jacinto Vera, y te fuiste a vivir arriba de un médano. Sí, casi. En algún momento vivía arriba de un médano. Pero sí, lo que pasa es que alguna vez lo dije, yo no recuerdo, pero creo que lo he dicho. Mira, yo venía de vivir en París durante 7 años y Montevideo me quedaba chico. Entonces, ¿qué hice? Me fui a vivir al Pinar, que no tenía calle, no tenía semáforo, Giannatasio no existía, era Avenida Italia, hasta el puente, claro. De balastro, cruel. Y entonces, cuando venía a Montevideo era una ciudad fantástica. Era parecía, París. Pero, por lo menos, era Broadway, o sea, era la calle 42 de Nueva York, ¿ves? O sea, una cosa magnífica, semáforos y autos. En cambio, pero si me venía directo de París a Montevideo, me agarraba una angustia que no podía ser. En cambio, fui a un lugar más chiquito. ¿Te inspira el entorno o te inspira otras cosas? ¿Te inspiraba París? ¿Te inspira el Pinar? ¿O te inspiran otras cosas? Me inspiran otras cosas. A mí me inspira la gente, me inspira las personas, las historias de la gente. Roberto, ha sido un gusto conversar contigo. El mayor de los éxitos para Vamos Bien. Supongo que lo irás a presentar entonces cuando coordines con los músicos excepcionales que te acompañaron, ¿no? Pitufo, Lombardo, Toto Méndez en guitarra, que te genera una evocación de Citarrosa por allí, ¿no? Bueno, el gran Hugo, entre otros, ¿no? Entre otros, sí, ya lo creo. Es difícil coordinar la agenda de esta gente, pero seguramente lo haremos después del carnaval, después del verano, como termina el verano. Como termina el verano, sí, una de las metáforas más melancólicas de todo el disco, ¿no? Sí. Hablando del fin del amor. Sí, como se acaba una botella de licor, como se gasta un fajo de billetes, como se opaca el brillo del amor, etcétera. Un gusto conversar contigo, Roberto. Igualmente. No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes, que el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene. Muchas veces dice lo que no conviene, muchas veces hace lo que no debe, muchas veces cree lo que es mentira, muchas veces gasta lo que no tiene y muchas veces dice lo que no conviene, muchas veces hace lo que no debe, muchas veces cree lo que es mentira, muchas veces gasta lo que no tiene. Así que bueno, salud y monarquía. Será hasta la próxima, o siempre, capaz que, si es la próxima, con Vito. Justo, clarito y suave. No hagas todo lo que puedes, todo bien hecho como se debe. No creas todo lo que oyes, charla barata que no te embrolle. Gastes todo lo que tienes sin aletear en el aire, la gaviota se mantiene.